Asambleísta Oscar Ledesma. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. No podemos negar que este es un tema político, es un tema ideológico y en algunos casos movido por el interés económico de los diferentes grupos de poder. Yo veo que se han pasado el día de hoy una serie de fotografías, algunos videos. Desgraciadamente, no sé si los mismos sean hechos con responsabilidad. Y digo esto porque yo le recuerdo a Venezuela sin conocerla, desde la Amazonía ecuatoriana a la provincia de Pastaza, en donde me cupo la oportunidad de ser alcalde en el periodo 2005-2009, como aquel país solidario que me permitió llevar 1000 personas a operarse de la vista con la misión Milagro, personas campesinas, indígenas, que en muchos de los casos, sin la atención oportuna, corrían el riesgo de vivir en una ceguera permanente, y allí fueron operados de cataratas, de tirigios, y en una siguiente misión también apoyamos a un grupo de 170 personas en esta enfermedad que son los vitiligos o despigmentación de la piel. Yo le recuerdo a Venezuela cuando nos permitió llevar a 13 jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos a estudiar allí, y cuando regresaron con profesiones completas, ¿cómo no iban a agradecer a ese gobierno solidario? Yo le recuerdo a Venezuela que fue capaz, con ese líder mundial, Hugo Chávez Frías, de desconectarse en la década del 90 del imperio y de aquel saqueo de nuestros recursos de los países latinoamericanos. Yo le recuerdo a Venezuela cuando el 28 de octubre del 2008 el presidente Rafael Correa y Hugo Chávez Frías estuvieron en Puyo, en Pastaza, planificando el desarrollo no solo de nuestros países, sino de Latinoamérica. Yo le recuerdo a Venezuela porque indudablemente dio la pauta de esta desconexión, de este modelo neoliberal que le sumió en la pobreza máxima a la mayoría de los pueblos. De ese Venezuela es el que nosotros el día de hoy debemos sentirnos contentos y orgullosos. Pero indudablemente que los otros, a la otra orilla, que se vieron vulnerados y arrebatados del poder, y ni siquiera por sí mismos, sino por la CIA, por el imperio, no pudieron ya entonces dormir en paz. Y vale señalar de que hace meses atrás, pocos meses, cuando se reúne la CELAC en Cuba, sin Estados Unidos, sin Canadá, allí es donde realmente el imperio se asusta y empieza a mover todas sus estrategias y sus aliados para desestabilizar aquellos países democráticos y progresistas como Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Por eso yo veo que este no es un tema ajeno al sentir ideológico de hombres y de mujeres, de líderes, de lideresas, que tenemos la obligación moral de desenmascarar aquellas pretensiones de desestabilizar a estos gobiernos. Ya se ha dicho antes acá de que a lo mejor empieza a cuidarse el Ecuador. Miren cómo son tan planificadores y visionarios, que empiezan por un país y que luego irán por otros.
En todo caso, lo único que les queremos decir a esos sectores es de que nosotros tampoco nos quedaremos con los brazos cruzados. He visto el día de hoy a jóvenes en los videos y en las fotos. En algún rato me confundí creyendo que era algún joven de los hermanos Restrepo que desapareció en este país. Cuando una mujer creía que era alguna grabación que nos traían de Consuelo Benavides, o a lo mejor Arturo Jarrín, estaban desde el más allá reclamando su derecho a que se le respete sus derechos humanos. De tal forma que acá lo fundamental es de que efectivamente se sepa y se entienda que el Ecuador es enteramente solidario con la patria grande de Bolívar. No somos ajenos ni animales raros, no somos ajenos culturalmente, históricamente, socialmente, incluso, compañeras y compañeros, a veces económicamente, con los problemas de nuestros países vecinos de Latinoamérica. Y entonces, ¿qué sucede? Indudablemente lo que ha venido sucediendo en estos últimos 20 años, que ya nosotros vemos la libertad no como el hecho sumiso de lo que quiere Estados Unidos, como el hecho sumiso de lo que quiere la oligarquía. Para nosotros la libertad es educarnos, para nosotros la libertad es tener políticas que impliquen bienestar en nuestras formas de vida. Para nosotros la libertad significa una vida plena y una vida digna. Entonces, amigas y amigos, si para ustedes la libertad es otra cosa, indudablemente que respetamos, porque también respetamos la vida, respetamos los derechos humanos, pero por sobre todo también respetamos aquel derecho de los pueblos, de sus líderes, de sus lideresas, de romper las cadenas por buscar mejores días, por ver la soberanía, defender la soberanía. Entonces, para nosotros, yo pienso que la libertad está concebida un poco más allá del simple enunciado de derechos, sino realmente de garantizar esos derechos y de cuidar que en nuestros países haya la suficiente soberanía para defender los recursos, nuestros. Yo he visto ya mucho tiempo de política y pregunto dónde estaban aquellos que el 80% de los recursos del petróleo permitían que salga fuera de nuestro país, y aquel 20% era el festín de la corrupción de aquellos gobiernos. ¿Dónde estaban? Pregunto yo. Y ahora, indudablemente, como que las cosas han cambiado. Nos amenazan con tomarse las calles, nos amenazan con que sí, que los jóvenes tienen razón de salir a luchar y a defender. Nosotros estamos de acuerdo, porque crecimos en las calles, porque no somos improvisados, porque salimos de los movimientos sociales. Y aprovecho para expresarle al movimiento indígena de este país mi respeto, porque efectivamente ustedes son parte de este proyecto de la Revolución Ciudadana, y porque ustedes históricamente han sido olvidados y en muchos de los tiempos hasta utilizados. De tal forma que entonces, que aquí en el Ecuador no se quiera pensar, ni se intente pensar que nos quedaremos cruzados de brazos. Vamos a defender este proyecto político de la Revolución Ciudadana de los pobres. Vamos a defender el derecho a que los recursos se queden en nuestro país. Vamos a defender fundamentalmente, compañeras y compañeros, la vida digna, la vida plena, la vida con satisfacciones y con políticas de Estado que a la gente le garantice ese bienestar. De tal forma que no se venga a decir que este no es un tema político, no es un tema ideológico, pero más allá, ustedes defenderán sus derechos, sus intereses, nosotros defenderemos los derechos del pueblo ecuatoriano y los intereses del país por el bienestar de nuestra patria, el bienestar de nuestra gente. Muchas gracias.